Gracias, buenas tardes a todos. El tema, básicamente voy a tratar de explicar cómo predecir el riesgo de inversión o el riesgo de volatilidad en ciertos mercados y en particular en el mercado chileno. Y voy a empezar a hablar con algunas propiedades empíricas que tienen estas volatilidades o estas series financieras. Luego voy a presentar el modelo más básico que puede ser aplicado a estos, que es el modelo GARS. Y finalmente voy a hablar del valor en riesgo, ¿ya? Que es una medida, digamos, de medir el riesgo, ¿cierto?, de inversión. Entonces, voy a definir primero lo que es la rentabilidad, que es un cambio relativo en el precio, ¿cierto? El precio actual dividido por el precio del día anterior menos 1. Entonces, esta es la rentabilidad en el tiempo T. Sin embargo, algunos autores, en particular Campbell en el 97, dice que tiene dos razones principales para usar retornos en vez de rentabilidades. Bueno, yo voy a definir retornos más adelante, pero el primero, digamos, beneficio de trabajar con retornos es que es un resumen completo y libre de escala. Y el otro beneficio es que es fácil de manejar y tiene propiedades estadísticas más atractivas. Entonces, esta es la rentabilidad del IPSA. El IPSA es el índice de precios selectivos de acciones, que lo constituyen 40 empresas, ¿cierto?, más transadas en el mercado chileno. ¿Ya? Y entonces aquí podemos ver claramente que el IPSA parte, ¿cierto?, en 1000 puntos, luego empieza a subir. Y aquí viene el 2008, donde, digamos, se formó la gran crisis o la depresión, ¿cierto?, a comienzos de 2008, producto de alzas de materias primas como el petróleo, ¿ya? Que llegó como los $100 por barril. Y también la crisis que hundió a Estados Unidos, la subprime, ¿cierto?, por el tema de inmobiliario. Entonces esta crisis duró prácticamente 2 o 3 años, ¿cierto? 2008, recién el 2010 empieza a subir Chile. Y aquí también se ve claramente, digamos, una bajada en el precio del IPSA debido a toda esta incertidumbre, inseguridades que hay, digamos, de atentados terroristas. Y entonces, digamos, las inversiones bajan, ¿ya? Y también, digamos, se ve un fenómeno relativamente pesimista porque las materias primas en el mercado de la construcción también han subido de precio y por lo tanto, digamos, los sueldos suben y la mano de obra baja y en este contexto, digamos, el mercado empieza a decaer porque hay menos inversiones. Bueno, y aquí está el índice, digamos, Dow Jones de Estados Unidos, que efectivamente aquí en la crisis, digamos, se pega una caída muy fuerte y luego empieza a retomar fuerza a partir del 2010. El Nasdaq también es un índice muy importante en Estados Unidos y también aquí en su crisis y luego empieza a evolucionar positivamente. El Bovespa de Sao Paulo, la bolsa financiera de Sao Paulo, si ustedes se fijan también tiene una recaída en el 2009-2010 y luego empieza a disminuir, ¿vale? Y entonces en el último tiempo, aquí está bien en el 2016, ¿cierto?, por toda esta incertidumbre de gobierno, de cambio de gobierno, ¿cierto?, los inversores retiraron sus fondos y se fueron a invertir a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es lo importante de modelar esta volatilidad o estas caídas de precio? Es, digamos, decirle al inversor que tenga cuidado en invertir sus fondos en cierto portafolio.
O, por ejemplo, todas las, digamos, AFP tienen fondos A, B y C y D. El fondo A y B, digamos, están transando en el IPSA, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando retirar fondos e invertir en otro mercado. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, los retornos son definidos como el logaritmo natural de la tasa del precio relativo, ¿cierto? Cambio relativo del precio. Y entonces uno puede modelar los retornos. Y entonces tengo el IPSA y los retornos financieros están descritos en este gráfico. Entonces claramente se ven aquí periodos de volatilidad, clustering de volatilidad, donde aquí, bueno, aquí es estable y luego empieza a subir, a bajar. Aquí está la crisis, ¿cierto? Aquí también hay periodos de alta y baja volatilidad. Y aquí también se ve claramente que en el último periodo, en el 2015 y 2016, también hay una fuerte, ¿cierto? Hay fuerte riesgo financiero en este mercado. Entonces, veamos algunas características. Claramente se ve, digamos, que existen clústeres de volatilidad, alta y baja volatilidad, luego se mantiene, luego viene alta y baja volatilidad, y entonces estamos hablando de un fenómeno conocido como heteroscedasticidad condicional, ¿vale? Que la varianza, digamos, o el riesgo en un momento dado depende de un conjunto anterior de datos, ¿ya? Del tiempo anterior, de lo que haya sucedido anteriormente. Bien, otra característica es que la función de autocorrelación parcial, que es, digamos, una de las formas de ver la correlación temporal, es que tiene muy poca correlación en los retornos, ¿ya? Tiene un solo lag significativo y luego tiene lag ceros para, ¿cierto? A partir del 2 ya tiene lag cero. Esa es una característica. Otra característica es que si yo considero el cuadrado de los retornos o el valor absoluto, el cuadrado sí tiene mucha correlación, ¿ya? Positiva, ¿ya? Entonces ya estamos hablando de correlación en los cuadrados. Por otro lado, si yo veo la distribución, ¿cierto?, de estos retornos, y aquí hago un gráfico de cuantil, y también compruebo la normalidad con este test, Shapiro-Wilk, entonces tengo un valor muy chico, valor P muy chico, y por lo tanto yo puedo rechazar la hipótesis nula de normalidad. Y claramente se ve en este gráfico que tengo colas pesadas de los retornos, ¿vale? Es decir, que tengo valores muy grandes, ¿sí? Muy extremos. Y por otro lado, digamos, las colas, ¿cierto? Bueno, esos son los valores extremos que toma la distribución de los retornos. Entonces, resumiendo, estos hechos, digamos, son muy comunes en todas las series financieras. Primero que nada, digamos, el retornos son no estacionarios, sin ninguna tendencia, son no estacionarios porque la volatilidad, como hemos dicho, depende, ¿cierto?, de periodos anteriores. Presenta media constante, clustering de volatilidad, los retornos son débilmente autocorrelacionados, y eso pasa en países emergentes como Chile. Y si no tengo ninguna correlación es porque ya estamos en presencia de mercados financieros más solventes. El cuadrado de los retornos sí tienen correlación positiva, y entonces ahí marca una característica fundamental de tener alta persistencia. Y por último, los retornos presentan exceso de kurtosis positiva, ¿ya? Muy bien, entonces un modelo muy básico para los retornos es ese que está en la ecuación 2. Entonces, donde el IDT representa el retorno en el tiempo t, es una media,
Y acá, digamos, acá está la varianza multiplicado por un ruido, ¿cierto? O un proceso IID, ¿vale? Con media 0 y varianza 1. Entonces, ¿cómo modelo yo esa volatilidad, ¿cierto?, de los retornos mediante un modelo, el más común, digamos, es el modelo GARS, ¿cierto?, con parámetro MS, aquí está. Entonces, la idea es capturar la volatilidad de los retornos, ¿ya? Y se propone este modelo determinístico que depende de los retornos en el rezago I, donde I va de 1 hasta m al cuadrado, y también del rezago de la varianza. Bueno, este modelo tiene algunas condiciones para lograr que este valor sea positivo. Entonces, el alfa 0, alfa i y beta j son todos números positivos. Y además esta restricción es para que esta varianza esté bien definida, la varianza del proceso esté bien definida. Entonces yo no voy a entrar aquí en detalle, pero sí me interesa que podamos entender que la volatilidad, la predicción de la volatilidad está en términos de algunas constantes que yo las puedo obtener, ¿cierto?, mediante algún procedimiento de estimación. Y depende de la última volatilidad en el tiempo t, que es la que yo conozco, digamos. Bien. Entonces, en el ejemplo del IPSAS chileno, si yo ajusto un GARS 1.1, ¿ya? Entonces aquí yo uso esta librería, FBASIC y FGARS de R. Entonces estoy ajustando un GARS 1.1 a mis retornos. Este comando, este argumento, tú puedes indicar la distribución con la cual, digamos, vas a modelar los retornos. Y en mi caso yo le puse la normal, ¿ya? Pero aquí hay otras opciones como la skew normal, la t, la skew t, la exponencial generalizadas. Y entonces aquí están los parámetros, digamos, del modelo y un gráfico, digamos, de la volatilidad, ¿cierto?, estimada, está en la línea ploma, digamos, ¿vale? Y entonces podemos ver que efectivamente este modelo, aunque es el más básico que uno puede ajustar, digamos, captura bastante bien el riesgo, digamos, la volatilidad, ¿ya? Y entonces uno también puede hacer predicciones con este comando predict, ¿cierto? Y yo hago predicción a 10 pasos de la volatilidad. Entonces estas son las predicciones y con su respectivo intervalo de confianza. Entonces de este gráfico, bueno, antes, aquí, este argumento me permite graficar el último pedazo de la serie, ¿ya? Graficar ciertos valores, a partir de ciertos valores. Entonces, aquí me doy cuenta que los intervalos de confianza efectivamente, digamos, de alguna forma permiten capturar la evolución de los retornos, pero muy complejo porque dado que esto, digamos, yo tengo aquí alta volatilidad, después viene baja, después sube, ¿cierto? Entonces estos modelos tienen que ir, digamos, actualizándose de manera continua, ¿ya? Bueno, otros modelos más sofisticados, el IGARS, GARS-M, y bueno, aquí tengo otras familias más complejas de modelar esta volatilidad. Acá hay otras familias de volatilidad estocástica que ya no se requiere un modelo determinístico para la volatilidad, sino que ya es un proceso, digamos, aleatorio. Y otros modelos pueden ser vistos en ese libro que es muy conocido en el mundo financiero. Bueno, ahora entramos al valor en riesgo. ¿Qué es lo que es el valor en riesgo? ¿Qué es lo que pretende buscar el valor en riesgo? El valor en riesgo pretende decirle al inversor que cuál
cuál es la pérdida máxima que voy a obtener si yo invierto cierta cantidad de dinero en un tiempo determinado. Si bien es cierto, la volatilidad anterior, ¿cierto? El sigma, aquí la raíz de esto, me permite tener, digamos, cierta información sobre el comportamiento del mercado. Otra herramienta un poco más sofisticada es el VaR, que es básicamente el cuantil de la distribución de pérdidas o de los retornos, ¿cierto?, a un nivel alfa. Entonces, si yo supongo que mis retornos tienen una distribución normal, con media muy y varianza sigma, entonces el VaR, ¿cierto?, que es el cuantil, yo lo puedo estandarizar acá y puedo obtener, digamos, esta fórmula, ¿vale? O sea, puedo obtener básicamente, decir que el valor en riesgo en cierto momento es la suma de una media más la volatilidad por el cuantil de la normal estándar en un nivel de confianza, en un nivel de significancia alfa, ¿vale? Bueno, aquí está, digamos, un poco más formal la definición del VaR. Un ejemplo, si yo quiero calcular el VaR al 5%, entonces yo necesito, digamos, aquí el cuantil del 5%, que es 1.65 por la desviación estándar. Y si yo quiero realizar una inversión de 1 millón de pesos con un riesgo del 4%, es decir, con la volatilidad fija en un 4%, entonces me está diciendo que yo voy a perder, ¿cierto?, a lo más 6.600 pesos en estas condiciones, ¿vale? Ahora, claramente la normal, digamos, si yo grafico una distribución normal frente a una T, ¿cierto?, una T student, la T tiene más colas, digamos, ¿vale? Y como hemos visto al comienzo, una de las características de los retornos es que efectivamente tiene colas más pesadas. Entonces, una desventaja de usar la normal es que siempre subestima el VaR, siempre está más bajo, digamos. Entonces, este es digamos, es lo usual que usan, digamos, ciertos economistas, la distribución normal, por lo fácil que es para calcular el VaR. Pero en definitiva lo que está haciendo es minimizar o subestimar, digamos, el valor en riesgo, porque aquí tengo, digamos, muy pequeño, ¿cierto?, un área muy pequeña versus la T-Student, que tiene colas más pesadas. Entonces, esa es la crítica que se le hace, digamos, a esta metodología usando la distribución normal. Entonces, si uno puede graficar el VaR del 1% en el IPSA, entonces se ve claramente que se está subestimando, ¿cierto?, las pérdidas, ¿ya? Entonces, si tú le dices a un banco que tiene o a un sistema financiero que tiene que retener o tener cierto cuidado porque el valor en riesgo es muy alto, entonces esa institución financiera va a resguardar y no va a cuidar sus recursos en pos de invertir. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, con usar la normal en esta metodología. Bueno, como yo tengo, ¿cierto?, la volatilidad en el día anterior, ¿cierto?, he realizado predicciones de la volatilidad en 10 días del IPSA, entonces el día siguiente yo tengo esta volatilidad, ¿ya? Y si alguien quiere invertir 10 millones de pesos, ¿cierto?, a un VaR del 5%, entonces yo calculo y le digo al inversionista que usted va a tener una pérdida máxima de 112.000 pesos. Y a los 10 días de negociación, la pérdida máxima va a ser de 4.000 pesos, perdón, 400.000 pesos, ¿vale? Y todo esto, digamos, obtenido de acuerdo al modelo determinista que hemos usado, que es el GARS.
Muy bien. Entonces, obviamente que esto, digamos, es lo más básico que uno puede usar en el cálculo del valor en riesgo. Hay otras técnicas, como el spectral shortfall o simulación histórica, entre otras. Bueno, aquí hay algunas referencias. Este en el 86, digamos, que fue el que, digamos, inicia con estos modelos heteroscedásticos, Boyer-Lakes. Este es el libro, digamos, que usamos, digamos, en el curso de series financieras. Y bueno, ahí hay mucha literatura con respecto a estos modelos. Y esa sería la presentación, digamos. Se da la posibilidad para ver si hay preguntas.